Hay gente que encierra el alma por miedo a abrir el corazón. Y hay gente que lo encierra todo porque sabe muy bien lo que oculta. Ese hombre, el tal Guilherme Vargas, era el tipo de millonario que no sonreía ni con ganancias récord. Solo confiaba en dos seres, en su abogado y en su caja fuerte. El resto era desechable, como un paraguas después de la lluvia. Pero lo que nadie sabía era que aquella caja fuerte no guardaba solo dinero. Esta caja fuerte, amigo mío, no hay quien la abra, ni el diablo con una pata de cabra. Eso fue lo que dijo en una de esas fiestas llenas de caviar y falsedad. Los ojos de los invitados brillaron con el desafío. $1.000.000 para quien lograra abrirla. Así de simple. Pero había una condición. Solo se podía intentar una vez. Un error, un clic fuera de tiempo, y el sujeto estaba fuera del juego. Y de la casa también. Apareció de todo. Hacker, cerrajero de élite, exagente de la Policía Federal, hasta un mago famoso lo intentó con guantes blancos y mirada dramática. Nada. La caja fuerte no cedía. La apuesta se volvía leyenda. Guilherme reía con gusto, más que con dinero. Aquello se volvió vicio, un juego de ego, y a él le encantaba ganar. Dinero puedo perder, pero un secreto me lo llevo a la tumba. Solo que el universo, hijo mío, no le gusta a la gente demasiado segura de sí misma. Fue un miércoles nublado, de esos en que el cielo parece guardar llanto, que apareció él. Ropa sucia, barba rala, zapato agujereado y una mirada que parecía haber visto más de lo que debía. Nadie sabía de dónde venía, ni cómo había entrado. Solo apareció en la puerta con las manos vacías y una frase en los labios agrietados. Yo sé lo que hay dentro de esa caja fuerte. Los de seguridad rieron. El mayordomo casi llamó una ambulancia, pero Guilherme se detuvo. ¿Por qué ese hombre sucio, apestoso y olvidado por el mundo, tenía algo que nadie allí tenía? Convicción. ¿Quieres intentarlo?, preguntó el millonario entre la burla y la duda. El mendigo no respondió, solo entró, como si conociera la casa, como si ya hubiera estado allí antes. Guilherme sintió un escalofrío y por primera vez no sonrió. El silencio que se hizo en aquella sala no fue de respeto, fue de miedo. Miedo a lo que vendría. Porque hay secretos que uno guarda bajo 7 llaves, y hay secretos que vienen a buscarnos incluso desde debajo de un puente. Y ahora te pregunto yo, ¿quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de la caja fuerte? Y sobre todo, ¿qué había ahí dentro que hacía temblar a un millonario como un niño en la oscuridad? Si eres de los que disfrutan una buena historia, deja tu me gusta y suscríbete, porque si no, vas a perder lo que viene. Porque lo que viene ahora es una revelación de las grandes. Aquel hombre, del que nadie sabía de dónde había venido, no pidió permiso ni miró a los lados. Caminaba despacio, arrastrando los pies como quien carga el pasado en la espalda. Pero tenía un rumbo claro. La caja fuerte. La sala estaba llena, pero el silencio pesaba más que el oro. El millonario que antes se reía a carcajadas de los intentos fallidos de los demás, ahora solo observaba. Ojos fijos, mandíbula apretada, como quien reconoce un fantasma, pero finge que no. Dijiste que sabías lo que vi ahí dentro. Pues bien, habla ahora
o lárgate de mi casa. El mendigo se detuvo, miró la caja fuerte, luego miró a Guilherme y entonces dijo algo que hizo que hasta el reloj de la pared fallara en sus latidos. Ahí hay más que dinero, hay muerte. La frase cayó como un rayo. Nadie entendió, pero el millonario sí. Ah, sí que entendió. Porque en ese instante palideció, se persignó discretamente y tartamudeó. ¿Quién eres tú? El hombre no respondió, solo caminó hacia un rincón de la sala donde colgaba un viejo retrato familiar, en blanco y negro. Pasó los dedos por el marco polvoriento y murmuró: «Era hermosa tu madre». La multitud de curiosos comenzó a agitarse. «¿Qué querrá decir con eso?», murmuraban. Pero Guilherme, el dueño de la casa, no decía nada. Estaba en shock. Reconocía esa mirada, esa voz. ¿Eres de la familia Pereira?», preguntó casi en un susurro. El mendigo sonrió de lado. No fue una sonrisa feliz, fue amarga, de esas que la vida forja con dolor. «Tú nunca supiste mi nombre, pero tu padre sí. Él lo sabía muy bien». Eso golpeó como una bofetada. El millonario dio un paso hacia atrás, tambaleando. El guardia de seguridad se acercó, pensando que era hora de sacar al intruso a la fuerza, pero Guilherme levantó la mano temblorosa. «Déjalo». En ese momento el mendigo sacó del bolsillo un pedazo de papel viejo, doblado tantas veces que parecía a punto de deshacerse. Lo abrió con cuidado. Era una foto en sepia, de un niño con ojos tristes al lado de una mujer con collar de crucifijo en el cuello. «Esa mujer es la misma del retrato en la pared», dijo uno de los invitados, asustado. El mendigo asintió. «Ella me crió, me enseñó a leer, a rezar, me dio sopa cuando tenía fiebre, hasta que un día desapareció». Y Guilherme se dejó caer en el sofá. El sudor le corría por la sien. La caja fuerte ahí en el centro de la sala parecía respirar, casi palpitar. «¿Quieres abrir esa caja o desenterrar a mis muertos?», gruñó el millonario. «Solo quiero la verdad, porque hay mentiras que pesan más que el hambre». Y entonces dijo: «Y sé cuál es la combinación, porque tu padre me la dio antes de desaparecer». La sala estalló en murmurios. Los ojos se agrandaron. Guilherme se levantó como si fuera a impedirlo, pero sus piernas temblaban demasiado, porque había una cosa que jamás imaginó en todo ese desafío: que alguien del pasado viniera a abrir más que una caja, ábrele un hueco en el pecho. Y así, con dedos encallecidos y manos sucias, el mendigo se acercó a la caja fuerte y giró el primer número. El sonido del primer clic fue tan seco, tan certero, que pareció un disparo en medio de la sala. Un clic que no era solo de metal, era de memoria. El mendigo giró el disco de la caja fuerte con la calma de quien ya había hecho eso 1000 veces. Pero nadie allí entendía cómo un hombre que dormía en cartones conocía un secreto guardado por décadas. Solo Guillermo lo entendía, y por eso sudaba frío. «Eso es imposible», dijo alguien al fondo de la sala. Pero el viejo, sin siquiera voltear, respondió: «Imposible es fingir toda la vida que no se tiene culpa». El segundo número llegó más rápido. Otro clic. Esta vez el silencio se convirtió en pánico. Guillermo se levantó de un salto. «¡Alto!», gritó. «¡No sabes lo que estás haciendo!». «Oh, sí sé»,
respondió el hombre con una voz demasiado tranquila. «Solo estoy abriendo lo que tú encerraste por miedo. Pero hay cosas que no caben en hierro, y yo cargo esto desde hace más tiempo del que imaginas». Los invitados comenzaron a retirarse, uno a uno. La fiesta se volvió velorio. Solo los más chismosos o los más valientes se quedaron para ver el final. El tercer número estaba en la punta de los dedos. Pero antes de girar, el mendigo se detuvo. Se volvió hacia el millonario y preguntó: «¿De verdad quieres que continúe?». Guillermo estaba pálido como cera. Sus manos temblaban, el alma pesaba. Y sus ojos decían que él ya sabía lo que había allí dentro. «Si abres esa caja fuerte, destruyes todo. El nombre de mi familia, mi historia, mi reputación». El hombre sonrió con ironía. «Qué curioso. Te preocupa más tu nombre que la verdad». Y entonces contó, bajo pero claro, como quien libera un dolor antiguo: «La última vez que vi a tu padre, me llevó hasta ese sótano. Dijo que iba a guardar un error, un pecado, y que si un día el pasado regresaba, debía usar esa secuencia. Fue lo último que hizo antes de desaparecer». Guillermo cerró los ojos como si intentara contener lágrimas o un grito. «Él no desapareció. Él murió en un accidente». El mendigo lo miró con compasión. «Sí, esa fue la versión que tú contaste». El millonario tambaleó, apoyándose en la chimenea. Y el mendigo giró el disco de la caja fuerte por última vez. El clic final resonó como una sentencia. La caja fuerte estaba abierta. «¿Quieres mirar o prefieres seguir fingiendo que eres rey cuando el trono está podrido por dentro?», preguntó. Guillermo dudó. Por un instante parecía un niño perdido. La caja estaba abierta de par en par. Solo faltaba tirar de la puerta. Y cuando la abrieron, lo que había allí dentro no era dinero. No era oro. No eran documentos. Era algo que hizo que las rodillas de Guillermo cedieran y que su voz desapareciera. Pero eso te lo cuento en el próximo capítulo. Dentro de aquella caja fuerte había una caja de madera oscura, forrada por dentro con un tejido rojo, ya desteñido por el tiempo. Y sobre ella reposaba algo que no tenía sentido a quien lo miraba desde fuera. Una cadena infantil, con un pequeño dije en forma de ángel. No era una joya cara, no brillaba, no impresionaba, pero cuando Guillermo la vio, se desplomó. «Sáquenlo de aquí», gritó con la voz quebrada y los ojos mojados. Pero era tarde. El mendigo ya sostenía la cadena entre las manos, con cuidado, con reverencia, como si aquello fuera el último recuerdo de un tiempo que el mundo intentó borrar. «¿Sabes qué es esto?», preguntó levantando el dije hacia lo alto. «Claro que lo sé», gritó el millonario, ahora casi irreconocible, arrodillado sobre la alfombra. «Es de mi hermana». «No», dijo el hombre con voz baja. «No es de tu hermana, es de mi hija». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. La sala entera enmudeció. Los que aún estaban allí se miraron entre ellos, confundidos, intentando entender qué significaba aquello. Pero el millonario, él ya lo sabía, porque en ese instante el pasado regresó por completo. Volvió como un vendaval que derrumba todo lo que el orgullo mantenía en pie. Guillermo tragó seco. Intentó hablar, pero solo salió un susurro. Ella murió. Nació enferma». El mendigo bajó la cabeza y una lágrima cayó al suelo, silenciosa. «Ella no murió, Guillermo. Fue llevada, por orden de tu padre, porque decía que era vergonzosa». «No». «Sí». El viejo sacó del bolsillo un papel antiguo, casi deshaciéndose. Era un certificado de nacimiento. Nombre de la niña:
Clara. Nombre de la madre, Esther López. Nombre del padre, Romualdo Pereira Vargas. Romualdo, padre de Guillermo. Tu familia me arrebató a mi hija. Dijeron que era hija de una sirvienta con un desconocido. La mandaron a un convento, mintieron en el hospital y dijeron que no sobrevivió. Pero sobrevivió, Guillermo. ¿Y sabes qué es lo peor? Creció pensando que no valía nada, que era basura. Guillermo tenía el rostro cubierto con las manos, sollozaba. Por eso tu padre me dio la combinación, porque al final de su vida sintió vergüenza. Vergüenza de lo que hizo y miedo de lo que tú te convertirías si seguías el mismo camino. Guillermo levantó el rostro, rojo, hinchado, humillado. ¿Quieres dinero? Llévate todo, te pago a lo que sea. El mendigo negó con la cabeza. ¿Dinero? Solo quiero que sepas lo que hiciste, que cargues esa culpa, porque mientras tú apostabas 1 millón para abrir una caja fuerte, yo pasaba noches buscando una hija que decían muerta. Ella, ¿aún está viva?, preguntó Guillermo, temblando. No lo sé. La última vez que supe de ella tenía 17 años. Escapó del convento, desapareció en el mundo. La cadena infantil oscilaba entre los dedos del viejo, como un péndulo de dolor. Guillermo cayó sentado en el suelo, mirando al vacío, y la sala parecía una cámara funeraria. Pero lo peor aún estaba por venir, porque el mendigo, al salir de la sala, se detuvo a la puerta y dijo: «Tenía un molar en el hombro izquierdo, igual al de tu hija». Guillermo abrió los ojos atónito. ¿Mi hija? ¿Sofía? ¿Alguna vez te has preguntado si en verdad es solo tu hija? Y entonces se fue. Guillermo se quedó parado en medio de la sala, mirando la puerta que aún se movía con la salida del hombre. Aquella pregunta martillaba como mazo en el pecho. ¿Alguna vez te has preguntado si en verdad es solo tu hija? Las palabras resonaban. No era solo duda, era amenaza, era cicatriz, era sentencia, porque Guillermo sabía muy bien que su hija, Sofía, no era como los demás de la familia. Tenía rasgos diferentes, un modo más dulce, una calma que no parecía heredada de la arrogancia de los Vargas. Y más que eso, tenía ese lunar en el hombro izquierdo. Guillermo se levantó despacio, como quien carga plomo en los huesos. La sala estaba vacía, pero la caja fuerte, aún abierta de par en par, parecía burlarse de él. Dentro, además de la cadena y los papeles, había una carta, sellada con cera roja, escrita a mano. Era de su padre, Romualdo. Dudó por un instante, luego la abrió con manos temblorosas. La caligrafía antigua parecía gritar desde el más allá. «Hijo, si estás leyendo esto, es porque el pasado vino a cobrarse. Me equivoqué, y feo. Tomé una vida que no me pertenecía y decidí su destino con la frialdad de que nunca miró a los ojos de un hijo bastardo. Pero ella, Clara, era tu hermana, y fue enviada lejos porque la sociedad no lo permitiría. Fue el único error que aún me persigue, y por eso te dejo esta verdad con la esperanza de que seas mejor de lo que yo fui». La carta temblaba en las manos de Guillermo. La visión se nublaba, y en ese instante se sintió huérfano. No de padre, sino de honor. «Mejor que tú, soy igual, o peor». La verdad dolía como un puñal. La fama que construyó, los negocios que multiplicó, las propiedades, los viajes, los amigos de apariencia. Nada valía allí ante la posibilidad de haberle mentido incluso a su propia hija. Entonces un recuerdo vino como avalancha. Sofía con 4 años, llorando tras una pesadilla y diciendo: «Papá, soñé con una mujer que me llamaba Clara. Me abrazaba y decía que volvería». En su momento pensó que era una tontería de niña. Ahora, eso tenía más sentido que cualquier diploma en la pared. Fue hasta el escritorio,
Sacó del cajón los exámenes de ADN que había hecho años atrás por paranoia. Abrió el sobre y ahí estaba. Compatibilidad incompleta. Los médicos dijeron que era común entre padres e hijos biológicos, que podía ser interferencia genética. Pero ahora, eso sonaba como una alerta ignorada. La cabeza giraba. El mundo parecía pequeño para tanta culpa. Fue al baño, se echó agua en la cara, se miró en el espejo y vio a su padre. Destruiste vidas, viejo maldito, y ahora yo sigo tus pasos. El teléfono sonó. Era la escuela de su hija. ¿Señor Vargas? Pasó algo con Sofía hoy. Tuvo una crisis y repetía el nombre de una mujer que nadie conoce. Dijo que la sentía cerca. ¿Puede venir por ella? Guillerme dejó el teléfono sin contestar, porque en ese momento lo supo. La niña estaba sintiendo a la madre, o algo aún más profundo. ¿Y él? Tal vez nunca fue padre de verdad. Hay dolores que cortan la carne, y hay dolores que se vuelven eco dentro del pecho repitiendo la misma frase por años. Guillerme estaba allí, parado en el pasillo de la escuela con las manos sudorosas, la cabeza latiendo y el corazón colgando de una palabra. Hija. Pero, ¿lo era? La funcionaria lo miró con compasión. Sofía estaba en el patio trasero sentada sola, con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza agachada como quien protege secretos de la tormenta. El cielo allá afuera se oscurecía despacio. Aquella tarde tenía olor a tierra mojada y peso de luto. Él caminó hacia ella. Cada paso parecía exigir un perdón que aún no tenía. Cuando se acercó, ella no lo miró. Solo dijo bajito: «La vi otra vez». La voz era débil, pero tenía certeza, tenía memoria. Guillerme se agachó, con dificultad, sintiendo la columna crujir. El tiempo pasa, pero ciertas verdades tardan las. ¿A quién, hija? Ella levantó los ojos. Tenía lágrimas, pero eran lágrimas silenciosas, las peores. La mujer, la que siempre aparece en mis sueños. Me llamó Clara. Otra vez. Guillerme se congeló. Las palabras de la carta, las frases del mendigo, la cicatriz del pasado, todo colisionó en ese instante. Quiso negar, decir que era tontería, pero el cuerpo no se lo permitió. El cuerpo temblaba. Sofía lo miró directo a los ojos, como si quisiera cavar hasta el fondo y encontrar lo que él escondió por tanto tiempo. «Papá, ¿soy realmente tu hija?» Silencio. El tipo de silencio que aplasta costillas. Guillerme intentó tocarle el rostro, pero Sofía se alejó. Se levantó, dio la espalda. «Porque a veces siento que no pertenezco a ningún lugar». El dolor que él sintió no era nuevo, pero ahora tenía nombre, tenía rostro, y ya no podía empujarlo a la caja fuerte. «Sofía, escúchame. Estoy intentando entender todo esto contigo. Pero te juro por todo lo sagrado, tú eres mi hija. Aunque la sangre diga otra cosa, yo soy tu padre». Ella se giró despacio. «¿Y mi madre? ¿Por qué nunca hablaste de ella?» Guillerme se atragantó, porque la verdad era simple. Nunca habló porque nunca supo, porque su padre había borrado a esa mujer de la historia con la misma frialdad con que borraba deudas. «Porque fui un cobarde». Ella asintió, como quien ya lo esperaba, como quien ya lo sabía. «Entonces, ahora es mi turno de ser valiente. Sofía, no puedes salir así sin rumbo. Aún eres una niña. Soy más madura que muchos adultos de tu familia, papá». Y allí, con los ojos ardiendo y la mochila al hombro, se fue. Sin gritar, sin dar un portazo, sin drama. Solo se fue. Como se van quienes nacieron rechazados, pero deciden escribir su propia historia. Y Guillerme se quedó con el alma vacía y el corazón lleno de preguntas, porque lo que más temía había ocurrido. La única persona que lo llamaba papá ahora dudaba de eso. Esa noche no tuvo luna.
ni viento, ni sonido. Solo el eco de la puerta cerrándose y el vacío golpeando en el pecho como martillo en lata vieja. Sofía había desaparecido. Llevó solo una mochila, una chaqueta liviana y el coraje que no heredó de Guillerme, sino tal vez de la madre. Guillerme pasó las primeras horas caminando por la casa como un animal enjaulado. En cada rincón veía rastros de ella, el libro con marcador de flor seca, los tenis tirados en la alfombra, el pañuelo con olor a infancia. Pero ella ya no estaba allí. Tomó el teléfono, llamó a la policía. Mi hija ha desaparecido. Señor, ¿qué edad tiene? 12, pero con alma de 30. Fueron a las cámaras de la casa, al historial del celular, al GPS del reloj. Nada. Como si el mundo hubiera tragado a Sofía. Pero Guillerme lo sabía. Ella no había desaparecido. Había salido a buscar el pedazo que le faltaba. Fue hasta la caja fuerte, ahora siempre abierta, y volvió a sacar la foto de Clara. La miró fijamente, como si exigiera una respuesta. ¿Dónde fue a buscarte? Pero el retrato solo devolvía silencio. Ese mismo silencio de las culpas que una intenta olvidar. Entonces, sin pensar, Guillerme se puso un abrigo, tomó las llaves y salió. No llevó chofer, ni seguridad. Solo el miedo, el retrato y un nombre susurrado entre lágrimas. Piedad. La ciudad donde terminaba la historia de Clara y donde quizás comenzaba la de Sofía. Piedad era el tipo de ciudad que huele a ropa lavada a mano y café recién colado. Calles estrechas, árboles retorcidos, silencio que parece de iglesia abandonada. Guillerme llegó todavía de madrugada. Los faros del coche dibujaban sombras sobre el suelo de tierra batida. Fue directo a la Casa Estrella, el albergue donde había vivido Clara. Tocó la puerta con la prisa de quien ha perdido lo que no podía. La mujer que atendió, con blusa azul y pelo canoso, frunció el ceño al verlo. ¿Usted es de la familia de Clara? Sí, de la peor manera, pero lo soy. Ella hizo una seña para que entrara. La sala olía a lavanda y polvo. En el centro, un retrato de Clara más joven, sonriendo con 2 niñas en brazos. Ella fue luz aquí, hasta el final. Murió diciendo que soñaba con reencontrar a su hija. ¿Y la niña, Sofía, pasó por aquí? La mujer asintió. Tomó un cuaderno viejo y abrió una página donde estaba anotado. Niña, ojos oscuros, nombre Sofía. Vino a preguntar por Clara. Lloró. Dijo que iba a buscarla sola. Dejó una nota. Era un papel doblado, escrito con bolígrafo azul. Si mi madre está muerta, iré hasta donde ella esté viva en mí. Y ya no quiero mentiras. No quiero más paredes. Solo quiero verdad. Guillerme cerró los ojos. Respiró hondo. ¿A dónde fue después de esto? Preguntó por el convento donde mandaron a Clara, el de las hermanas de San Matías. El corazón de Guillerme se hundió. ¿Ese convento aún existe? Sí, pero es más prisión que refugio. Y allí, sentado en la silla de Mareda, entendió que Sofía no huía, cavaba raíces y dolores, y él tendría que seguir. Era un papel, otra carta, letra temblorosa. Mi madre fue arrojada por vergüenza. Mi padre me retuvo por orgullo. No quiero vivir de sobras. Cuando me encuentre, tal vez regrese. El convento de San Matías era una construcción antigua, con paredes gruesas, vitrales sucios y cruces agrietadas. No olía a fe. Olía a pasado reprimido. Guillerme llegó al portón con el retrato de Clara en las manos. Tocó el timbre. Una monja de ojos cansados atendió. Busco a mi hija. Vino a saber de su madre.
La monja miró la foto, miró a Guilherme y no dijo nada durante largos segundos. Esperé en la capilla. La espera fue larga, larga como la vida que desperdició fingiendo que mandaba en todo. Cuando finalmente lo llamaron, estaba frente a la Madre Superiora, una mujer alta, austera, de ojos fríos. Su hija pasó por aquí, sí. Preguntó por Clara López. Revolvió donde no debía. Trajo inquietud. ¿Está aquí? Se fue anoche, llorando. Dijo que no quería pertenecer a nadie más. ¿A dónde fue? No lo dijo. Solo dejó esto. La Madre Superiora observó a Guilherme con rigidez. Clara fue una buena chica, pero sufrió. Su familia, es decir, la suya, la trató como pecado. No repita eso con su hija. Y en ese instante, el hombre que apostaba fortunas por secretos estaba desnudo, sin excusa, sin defensa. Sofía no estaba allí, pero el pasado estaba en todas partes. La lluvia caía cuando Guilherme volvió al coche, de esas finas pero constantes, que mojan sin avisar. Detuvo el coche en medio del camino y gritó. Un grito que no pedía respuesta, pedía castigo. Pasó la noche recostado sobre el volante, recordó a Sofía con 3 años, cantando desafinada en la sala. Recordó la primera vez que dijo papá. Recordó cuando se cayó de la bicicleta y dijo, «No me vas a abandonar también, ¿verdad?» Y ahora estaba sola, huyendo, porque él nunca respondió esa pregunta como debía. Al amanecer, vio algo al borde del camino, un papel bajo una piedra. Era otra carta, una última. Papá, si es que ese nombre aún vale. No quiero desaparecer para siempre. Solo necesito respirar fuera de tu historia. Algún día, si recuerdo cómo se llama, volveré. No me busques. Gánate el derecho. Y Guilherme se derrumbó, porque por primera vez la heredera no quería herencia, solo quería verdad. Los meses pasaron como sombras. Guilherme no volvió a la mansión. Vendió empresas, cerró cuentas, donó lo que pudo, desapareció de los medios. Se decía que había enloquecido, que la culpa lo había consumido. Pero lo que pocos sabían era que él eligió desaparecer. Fue a vivir a una aldea sencilla, con un porche de madera y cocina a leña. Cada semana escribía cartas. No las enviaba, solo escribía. Cartas para Sofía. Una de ellas decía, «Si algún día regresas, no quiero que me encuentres en un trono, sino barriendo la acera como quien intenta limpiar las huellas de una vida sucia». Empezó a visitar refugios. Hablaba con niñas abandonadas, les daba libros, contaba historias. Decía que una vez lo tuvo todo y lo perdió, no por mala suerte, sino por mentira. Y en sus ojos había algo raro, vergüenza sincera. La vida del viejo Guilherme se había vuelto una rutina de silencio. Se despertaba temprano, preparaba café filtrado al momento, se sentaba en el porche y leía pasajes de la Biblia que antes no entendía. No los leía por fe, sino por culpa, por costumbre, por intentar encontrar algún sentido en palabras que antes despreciaba. La casa era pequeña, pero tenía alma. Las paredes olían a madera mojada y el piso crujía como si recordara cada paso. En la nevera, pocos víveres. En el armario, libros y más libros. Y encima de la chimenea, un portarretrato
con la foto de Clara, la verdadera Clara, sonriendo en un campo florido, a un joven con un dije de angelito en el cuello. Era una mañana de domingo, de esas que no prometen nada. El cielo gris, el aire tibio, el tiempo indeciso. Guillermo estaba sentado en el porche con una manta sobre las piernas y un periódico doblado al lado. Fue entonces cuando oyó toc toc. El sonido fue tan discreto como un susurro, pero tenía algo diferente. Se levantó con dificultad, se acomodó los lentes y caminó hasta la puerta. Al abrir, sus ojos tardaron en enfocar, pero cuando enfocaron, se congelaron. Frente a él, una joven de unos 20 años, piel morena clara, ojos castaños oscuros y profundos. Usaba jeans sencillos, un suéter de punto y en el cuello un collar. Ese collar, la cadena del angelito. Guillermo se atragantó, dijo sin darse cuenta. ¿Clara? La joven sonrió levemente, con los ojos húmedos. No, me llamo Clara Sofía, pero dicen que tengo el rostro de mi madre. Guillermo llevó la mano a la boca. Las piernas le fallaron, se apoyó en la puerta, respiraba hondo, como quien contiene un grito de años. Tú eres... Soy tu nieta. Ella sacó de la bolsa un sobre amarillento. Se lo extendió con delicadeza. Sus manos temblaban al recibirlo. Mi madre dejó esto. Dijo que un día sabría cuándo entregarlo. Él lo abrió despacio. Dentro, una hoja escrita a mano. La letra era de Sofía. Papá, cuando me fui con dolor, pero también con esperanza. Esperanza de que te quitaras la armadura. Clara Sofía es mi hija. Nació en medio del caos, pero creció con amor. El mismo amor que me prometiste y fallaste en darme, pero que ahora quizás puedas entregarlo a ella. No sé si volveré, pero si ella llegó a ti, es porque algo cambió. Sé mejor de lo que fuiste conmigo. Ella lo merece. Guillermo apretó la carta contra el pecho. Lloró sin hacer ruido. La joven se quedó allí, de pie, respetando el tiempo del viejo. Tu madre está viva, pero lejos. Dicen que trabaja con comunidades ribereñas. Enseña a leer, reparte alimentos, acoge huérfanos. Dice que un día volverá, pero nadie sabe cuándo. Guillermo secó los ojos. Luego abrió la puerta de par en par. ¿Quieres entrar? Ella sonrió y entró. Y allí, en esa casa pequeña, llena de pasado, comenzaba una nueva historia. Una historia sin caja fuerte, sin llave, solo verdad. Los meses que siguieron fueron de recomienzo, no un recomienzo fácil, uno de quien pisa un suelo que ayudó a agrietar. Guillermo ahora se despertaba más temprano que antes, pero no para perseguir acciones o contratos. Se despertaba porque Clara Sofía se despertaba. Y con ella despertaba también el pedazo de hija que perdió. La convivencia era silenciosa al principio, tímida. Él preparaba el café, ella ponía los platos. Hablaban poco, pero con el tiempo el silencio dejó de ser ausencia, se volvió cuidado. Abuelo, mamá decía que usted ya tenía miedo a los espejos. Él se detuvo con la cuchara de azúcar en el aire. Miedo no, solo no me gusta ver a un hombre que no elegí ser. La joven, con sus 20 años y madurez de anciana, simplemente respondió: «Pero ahora veo a otro». Y así nació la idea. Un domingo cualquiera, sentados bajo la sombra de un árbol de mango, Clara Sofía tomó un cuaderno y comenzó a dibujar. ¿Cómo sería si existiera un lugar donde niñas como mi mamá fueran realmente acogidas, donde nadie dijera que no valen?
Guillerme miró el cuaderno. Vio un boceto de un edificio simple, con ventanas grandes, árboles alrededor y un hombre garabateado arriba. Fundación Clara. ¿Qué es esto? Es el futuro, abuelo. Si usted quiere, podemos construirlo juntos. Esa misma noche Guillerme revisó los últimos papeles de la caja fuerte. Aún tenía algunos ahorros, algunos bienes, donaciones posibles. Hizo las cuentas. Alcanzaría, pero no solo con dinero. Sería con nombre, con historia de sangre lavada. Lo registraron en notaría. Alquilaron una casa antigua, la reformaron, la pintaron de blanco, luego de azul, luego de amarillo. Color de sol, abuelo, dijo ella. En un mes tenían 4 niñas, en 2, 16, en 6 meses, más de 40. Niñas con historias parecidas, abandonadas, rechazadas, invisibles, pero ahí todas tenían nombre. Tenían comida caliente, cama limpia y afecto. Clara Sofía coordinaba, Guillerme contaba historias. Se volvió el narrador oficial de cuentos tristes con finales inesperados. Hablaba con las niñas como quien pide perdón al mundo, como quien veía en ellas a la hija que perdió, a la mujer que nunca conoció y a la niña que no supo proteger. ¿Aquí es para las que el mundo dejó de lado, abuelo? Él respondió, no. Aquí es para las que el mundo desechó, pero aún brillan. En el segundo año de la fundación, Guillerme escribió una carta. Esta vez no era para Sofía, ni para Clara, era para él mismo. Guillerme, fuiste un cobarde, un hombre ciego de orgullo y rico en miedo. Pero aquí, rodeado de niñas que sonríen con tan poco, aprendiste a ser humano. El dinero sirve para abrir puertas, pero el corazón es lo que abre lo que realmente importa. Dejó esa carta sobre la antigua caja fuerte, ahora expuesta en la sala de la fundación, con una nota pegada al frente. Aquí antes se guardaba un secreto. Hoy cabe una flor. La Fundación Clara ya era conocida en la ciudad, no por su estructura, que era simple, sino por lo que hacía. Recibía niñas embarazadas, heridas, niñas que nunca habían escuchado «tú importas». Y ellas entraban con la cabeza baja, pero salían con la frente en alto. Guillerme, ahora con más de 70 años, caminaba despacio, pero hablaba con firmeza. Tenía mirada dulce y un cuaderno donde anotaba los sueños de cada niña. Decía que era para no olvidar rezar por ellas. Un día, Clara Sofía entró a su cuarto con un émbolo en las manos. «Esto llegó para usted». Era un émbolo sencillo, sin remitente, dentro una hoja doblada y una foto. En la foto, una mujer de cabello recogido, piel bronceada, sosteniendo a un recién nacido en brazos al lado de una canoa en un río. La mirada era de ella. Era Sofía. Guillermo apretó la imagen contra el pecho, cerró los ojos y sintió un mundo derrumbarse, pero esta vez de gratitud. La carta decía: «Papá, aún no sé si sé perdonarte, pero sé que lo intentaste, y eso es más de lo que esperaba». Clara Sofía es prueba de que el amor puede romper hasta la caja fuerte más antigua. Ese bebé en la foto se llama Esperanza. Y sí, es mi hija. Te has convertido en abuelo otra vez, y yo estoy volviendo de a poco. Pero hoy, aunque de lejos, te digo gracias por no rendirte con nosotras. Guillerme lloró.
Lloró como no lloraba desde el día que Clara desapareció. Pero ahora las lágrimas eran de luz. A la mañana siguiente, Clara Sofía lo encontró sentado en el porche, con camisa limpia y el cabello peinado. La señora que ayuda con el desayuno dijo que usted se despertó más temprano de lo normal. Él sonrió. Sentí olor a nostalgia entrando por la puerta. Abuelo, ella viene, lo sé, pero aunque no venga, ya regresó un poco, porque cada carta suya me devuelve una parte de mí que creía perdida. Clara Sofía se sentó a su lado. ¿Qué hacemos cuando el dolor se vuelve recuerdo? Él pensó y respondió, sembramos y esperamos flor. Esa noche fue tranquila, sin viento, sin lluvia, solo el sonido de los árboles y el viejo reloj de péndulo marcando el tiempo de un hombre que aprendió a vivir después de haberlo perdido todo. Cuando la muerte vino a buscar a Guillerme, no vino como ladrona, vino como visita esperada. Él ya estaba listo. La cama era simple, sábana blanca, luz del sol filtrada por cortina de encaje. Ese olor a casa antigua. El reloj de péndulo marcaba su último tic-tac con delicadeza. Y sobre el buró, la foto de Clara, la carta de Sofía y el collar con el angelito. Clara Sofía estaba sentada a su lado, sostenía su mano. Ya no había miedo en el rostro de él, solo cansancio y alivio. Tú sabes, nieta, el hombre que fui un día habría escondido todo esto. Habría muerto con la llave de la paja en el bolsillo. Pero hoy dejo todo abierto. Que vean, que sepan, que aprendan. Ella le apretó los dedos con fuerza. La piel arrugada, manchada, pero aún tibia. Usted fue más padre para mí que mucha gente que lleve ese título. Él sonrió. Ojos húmedos. Tú me salvaste, sin saberlo. Cada vez que me llamaste abuelo, fue como si una parte podrida de mí fuera arrancada. Y lo que quedó fue lo que vale. Ella lloró, en silencio. Él cerró los ojos. Prométeme algo, lo que sea. No dejes que cierre la caja fuerte. Nunca. Esa noche partió, sin dolor, sin ruido, solo partió. El funeral fue pequeño. Solo niñas de la fundación, vecinos y unas pocas personas que oyeron hablar de ese hombre que un día fue arrogante y se volvió abrigo. En el centro de la sala de la fundación colocaron la vieja caja fuerte, sin puerta, con flores dentro. En el vidrio encima de ella, una frase. Aquí no se guarda secreto. Aquí florecen verdades. Y al lado colgado en la pared, un espejo, para que cada niña que pasara por allí, al mirar dentro de la caja fuerte, viera su propio rostro y entendiera, también tiene derecho a ser amada. El tiempo pasó. La fundación creció, se volvió escuela, se volvió refugio, se volvió faro. Y cada semana se leía una carta en el patio. Cartas de niñas que estaban sanando, cartas que empezaban con abuelo, aunque no hubiera lazo de sangre. Clara Sofía se volvió maestra, madre y guardiana de aquel legado. Y las noches de viento fuerte, aún escuchaba la voz del abuelo susurrando. Hay quien apuesta 1.000.000 por una caja fuerte y lo pierde todo. Pero hay quien abre el alma y encuentra el mundo.